primeros auxilios son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de heridos. Estos sirven para aliviar el dolor y la ansiedad del paciente accidentado y a casos más graves la muerte del mismo. Los primeros auxilios varían según lo que tenga la persona, ya que si en este caso lo atiende una persona inexperta, puede correr el riesgo de que se puede producir complicaciones graves hacia la persona. Un ejemplo puede ser una apendicitis aguda, un laxante suave puede poner en peligro la vida del paciente. En este caso les presentaremos una pequeña recopilación de lo que son los primeros auxilios. Entrevistaremos a algunas personas para saber más acerca de ello. Vamos a ver. Sotelo. Bien. ¿Traen preguntas? Sí. ¿Verdad? 56 años. ¿Y ocupación? Urgenciólogo. Nos gustaría preguntarle acerca de temas de primeros auxilios. El primero sería, ¿con qué palabras usted define primeros? Entonces, los primeros auxilios son las técnicas que se aplican a pacientes involucrados en un evento en donde se pone en riesgo algún órgano, alguna función, algún miembro y a la emoción y a la estabilidad emocional. Bueno, ¿cuáles son los primeros auxilios básicos? Los primeros auxilios básicos son el ABCD. ¿Y cree que nos podría recopilar un poquito? Aire. B. Volumen. C. Corazón. D. Estado neurológico. Con aire tienes que ver que tu paciente esté respirando. B. Volumen, que no esté sangrando. Evitar hemorragia, podría decirse. Parar las hemorragias. Que C. Corazón. Que el corazón funcione adecuadamente. Y D. Que su estado neurológico sea lo más tranquilo posible. No es lo mismo atender a un paciente que está gritando que un paciente que esté tranquilo. Atiende siempre a un paciente que está tranquilo. El que está gritando nunca se muere. Si gusta ¿Qué es una urgencia? No. No la traían presupuestada en las preguntas, no. ¿Qué es una urgencia? Es la supresión brusca que compromete a un órgano, a un sentido, a una función y a una extremidad, y que debe ser vista y valorada y atendida dentro de la primera hora. Después de una hora ya no es urgencia. Nada es urgencia si tengas 10 balazos encima. En una hora ya tuvo que haber sido resuelto. Este es el quirófano. Todo es movimiento muy rápido. Debe ser así. Sí. Y si gusta le podríamos hacer la última pregunta. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona inexperta que desea ayudar en un accidente? Capacitarse. Si una persona no está capacitada para la atención, Disculpe, doctor, ¿no tendrá la quisiera ayudar. si no está capacitada, que se aleje.
más vale que no estorbe, más ayuda que no estorbe. Los mirones o cosas. Si no en un evento no sabes qué hacer, retírate. Siempre hay gente que sabe qué hace. Y si a pesar de eso no estás capacitado para terminar una urgencia o para auxiliar a alguien con lo básico, no lo hagas. Entonces, si ustedes van a hacer algo para ayudar, tienen que capacitarse. ¿Cómo? Recibiendo cursos de primeros auxilios. Si todos nosotros recibiéramos cursos de primeros auxilios en la primaria y en la secundaria, se salvarían muchas vidas, porque aprenderíamos a ser previsores. El mexicano por idiosincrasia no es previsor. El mexicano por idiosincrasia siempre llega cuando está mal. No hacemos medicina preventiva nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura. ¿Por qué no tenemos esa cultura? Porque no nos educaron así. Así es de evitar. Si no estoy explicando, buenos días. Si nosotros nos enseñáramos a nuestros hijos a ser previsores, les evitarían muchos accidentes. Si tuviéramos una cultura de prevención, Salvar muchas vidas. esto no estaría hasta la madre. ¿Por qué? Porque si nos llegamos ya malos. ¿No? Y en la urgencia y en el triage de urgencias y en la evaluación de los primeros auxilios, tienes que tener mucha capacidad. A nosotros nos hacen exámenes como urgenciólogos en donde en 45 segundos tú debes de mover 17 pacientes en un accidente. 17 en 45 segundos. Así es. Y entonces ahí es donde te califican la velocidad mental, la velocidad técnica y la velocidad de salvar vidas. El simple hecho de mover la cabeza del paciente le está salvando la vida porque está haciendo respirar. El simple hecho de decirle apriétele, le estás evitando una hemorragia. ¿Sí? El simple hecho de decirle no se mueva para que no se desplace la fractura, estás haciendo. Y en cuestión de segundos tienes que movilizar tantos pacientes. Hemos llegado a tener 42 accidentados de un cañón. Claro, se hace con domis, se hace con gente que se hace pasar por accidentados, etc. Y debemos de resolverlo en 1 minuto y medio. La urgencia. Así hemos llegado a ese tiempo. Claro. Tienes que estar sentado aquí 25 años, ¿no? Pero es muy bonito la urgencia. Los primeros auxilios también, ¿no? Van de la mano. Los primeros auxilios son las partes técnicas donde te hace sentir bien el salvador de la vida. Y después mejorar la de los otros, ¿no? O salvar la de los otros. Una pregunta. Preguntar, ¿qué es la medicina preventiva? Y o prevención de accidentes. Y o prevención de accidentes. Es otro capítulo aparte. Prevención de accidentes. Y empieza desde educación, ¿cuándo ponemos educación? Y de ahí te vienes en cascada, educación, prevención, y todo, ¿no? Taparle a los hijos las entradas de la luz. Si tienes hijos pequeños, pues no metan los dedos. Alejarlos del fuego. Nunca hervir cosas estando niños. No calentar con agua la vivienda. También es entero se muere por intoxicación. Es prevención. ¿No? Todos los métodos de prevención para evitar los accidentes en los domicilios es básico.
el agua, la electricidad y las protecciones en las escaleras para evitar los traumatismos. Las protecciones dentro de, tanto para subir como para bajar escaleras para los niños. ¿Qué otra cosa le tienes que enseñar a ti? O sea, no jugar con tambos de agua, ¿no? Hay niños que se ahogan en una cubeta de 5 litros. La prevención es la madre de la curación y la curación evita la lesión. La prevención evita la lesión. La medicina es grandiosa. Maestro, claro que la prevención es la madre de todos los accidentes, ¿sale? Sí. Hay que ser profesor siempre, Ante todo. no exponerse, porque si no, ya sabes lo que es una urgencia, ¿no? La urgencia debe ser arreglar en 1 hora, si no se arregla en 1 hora deja de ser urgencia, pasa a ser otra entidad nosológica que se llama grave. Gravedad leve, moderada y grave. Pero sí, ya son tecnicismos muy específicos. Pero bueno, espero que les haya servido. Sí, muchas gracias. Cuando quiera venir a darse un quemón aquí, pues ustedes son realmente y pues espero. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Eres de la oficina. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. De la escuela Cebetis número 8. Estamos estudiando actualmente el 6º semestre y nos gustaría hacerle una entrevista acerca del tema de primeros auxilios. Mario. ¿Con qué palabras define primeros auxilios y por qué? Primeros auxilios es una urgencia. La situación, ¿por qué lo vamos a definir como una situación de urgencia? Hablar de primeros auxilios es muy general. Si tenemos un paciente o se activa el 911 aquí en la ciudad de Pachuca, van a acudir servicios de bomberos, seguridad, protección civil, se llama Cruz Roja, a determinar la gravedad de la situación. En el escenario tenemos un accidente automovilístico. Viajaban a 80 kilómetros por hora, no portaban cinturón de seguridad y en ese momento necesitan estabilizar al paciente con signos vitales. Tenemos la otra situación, una primero toma de signos vitales en una casa, donde la paciente tuvo una elevación de las cifras tensionales, pero no repercutió a nivel de su sistema neurológico. La paciente se encuentra íntegra. Habla, mueve extremidades, deambula. Entonces ya vieron, se ve la gravedad de los primeros auxilios. Son situaciones que ponen en peligro la vida y en algunos momentos. ¿Nos podría decir cuáles son los requerimientos o conocimientos para los especialistas o las personas especialistas que tratan sobre este tema, sobre los primeros auxilios? Primero, tener una educación en salud. Puede ser técnico en enfermería, un enfermero general, un médico general, un médico interno, un pasante en servicio social y en su caso el médico especialista puede hacer también la toma de signos vitales, que tenga un enfoque en cuestión a áreas de la salud, ya sea médico, enfermera, psicólogo o doctólogo. ¿Qué hacemos nosotros en el llamado de primeros auxilios? Primero, ver que el paciente, el ABC de la reanimación, el paciente respira, tiene una adecuada ventilación, tiene una adecuada circulación. ¿Cómo vamos a ver que el paciente está respirando? Al momento que mueva la caja, que tenga movimiento de las alas de la nariz. Dos, que ventila, hay que posicionar al paciente en una posición de olfateo. Tres, circulación, tocamos pulso, medimos la presión arterial y de esa manera estamos tomando signos vitales. Frecuencia respiratoria, tensión arterial,
y temperatura. Y eso va a determinar de que el paciente es una urgencia real o una urgencia relativa. ¿A qué se refiere de urgencia real? Urgencia real es una urgencia que está, como su nombre lo dice, es algo que está poniendo en peligro la vida del paciente. Ah, ok. Urgencia relativa es una consulta en la cual los signos vitales del paciente están estables y se cataloga como en un código azul o verde. ¿Cuáles son las herramientas o el equipo necesario que usan para poder aplicar los primeros auxilios? Principalmente, uno, el factor humano, conocimiento. Dos, baumanómetro, para medir la presión arterial. Nombre, baumanómetro. Saúl, perdón. Dos, Yo me termómetro. siento, ahorita vengo esto. Ok, gracias. Tres, actualmente ya se utiliza oxímetros, en lo cual van a determinar la saturación y la frecuencia cardíaca. Y un estetoscopio. Es lo principal que podemos utilizar. Son las Las herramientas. herramientas básicas. En caso de que una persona inexperta en ese tema acudiera mediante una llamada a un accidente y quisiera auxiliar a su compañero, ¿usted daría como que ese permiso para auxiliarlo mediante una llamada telefónica? Sí, actualmente se pueden hacer llamadas, hay centros de atención en emergencia en el 911, en el cual ustedes descuelgan el auricular, realizan la llamada al 911 y piden el apoyo para la atención del paciente. Existe un médico o una enfermera capacitada en lo cual los va a ir guiando con respecto, les va a preguntar cómo está el paciente, en qué posición está consciente, respira, tiene pulso. Entonces ustedes van a ir dando la pauta, que sí está consciente, perfecto, sí está respirando muy ¿De qué bien, color es su ropa? sí, sí tiene pulso. Es una bonita, Entonces una el que está sudadera en la gris. línea, Una sudadera gris. en el otro extremo, refiere que el paciente probablemente esté estable. ¿Vemos? Les va a decir, ¿tiene la manera de tomar la presión arterial o el pulso? Toman el pulso, en un pulso de 60 a 90 se considera dentro de parámetros normales. ¿Vemos? ¿Qué fue lo que le pasó? Los va a cuestionar. Sí, pues se desmayó, un ejemplo, o tuvo un accidente automovilístico de baja intensidad. Son las situaciones que van a valorar ustedes. Pero sí es correcto. Ojo, si ustedes están en una zona de accidente vial en el cual hay un accidente múltiple, se bajan como toda persona con responsabilidad social a prestar su ayuda. Mientras no llegue otra persona que tenga mayor conocimiento, ustedes pueden acordonar y organizar la manera de rescate. Al momento que llegue el especialista en rescate o en urgencias, que tenga conocimiento en desastres, entonces delegarán la función y ustedes pasarán a ser personal de apoyo. ¿Usted cree que se debería tomar en cuenta los primeros auxilios como una asignatura en educación general? Sí, debe de haber una materia y educar a las personas desde el nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en la educación para identificar factores de riesgo en un paciente que así lo requiera. Un desmayo, una convulsiva, un paciente atropellado. Por ejemplo, lo que ustedes pueden notar al momento que salen de su escuela, que de repente están corriendo, un compañero tiene una pérdida súbita del estado de alerta, saber qué van a hacer en ese momento. Mientras lo trasladan o llegan al servicio de paramédicos, ya pasaron 30-45 minutos. Si no se le da una adecuada reanimación, ese paciente puede tener afecciones en su sistema nervioso central. Ok. Como comentario, ¿usted cree que podría lastimar a una persona si una persona, un peatón cualquiera, trata de auxiliar a otra persona que está en caso de auxilio y le aplicara incorrectamente los primeros auxilios, lo podría lastimar, lo podría herir? Sí, siempre y cuando, por eso se hace hincapié en que debe de tener cuando menos alguna noción. Si el paciente fue atropellado en un accidente vial, atropellado por una motocicleta, queda en decúbito lateral,
Si ustedes lo movilizan o lo tratan de incorporar, no pueden descartar ustedes que el paciente tenga una lesión a nivel de la columna. Esa movilización puede seccionar su columna y el paciente nunca volver a mover sus extremidades. Lo mismo en la toma en la identificación del pulso, o si el paciente está convulsionando, recuerden que cuando un paciente convulsiona llega a morderse o lesionarse la lengua. Si ustedes no tienen o el que trata de ayudar a destrabar la lengua, a destrabar los maxilares, puede tener el error de introducir el dedo en la boca y perder el dedo. ¿Vale? Son situaciones que sí ameritan cierto conocimiento, cierta habilidad en salud para que puedan, principalmente, el ciudadano tenga una mejor calidad de vida. Nos gustaría hacerle unas preguntas para situaciones a casos de un incendio, de quemaduras, de epilepsia, no sé si se puede. Sí. En caso de que un paciente sufra casos de derrame cerebral, ¿usted qué aconsejaría como especialista? Uno, interrogar sobre hipertensión arterial. Dos, identificar, o al momento que ustedes lleguen al sitio de escena, ver la posición en la cual está el paciente. Y volvemos, toma de presión arterial, y de esa manera usted y ver si el paciente está despierto o está inconsciente. Si está despierto, puede mover sus brazos, le piden favor de elevar las extremidades torácicas, mueva las piernas, le preguntan por la fecha que incluye día, mes, año, en dónde está, si recuerda, y que les diga su nombre completo. En base a eso, ustedes determinan si a qué unidad la van a referir. Aquí en Pachuca, pues todo, o se refiere al Hospital General de Pachuca, a ISSSTE o a IMSS. En países de primer mundo hay unidades especiales en las cuales son unidades para eventos vasculares cerebrales, y esos pacientes se refieren inmediatamente a esas unidades. Ya no pasan a hospitales generales, sino que se van a hospitales de tercer nivel. Y en caso de algún paciente que esté sufriendo de algún caso de infarto, ¿qué métodos o qué pasos a seguir? Primero, reposo. Activar su sistema médico de emergencia, 911, dar informes de que el paciente tiene dolor a nivel de su pecho, del lado izquierdo, se le duerme el brazo izquierdo y se irradia el dolor hacia el maxilar inferior. ¿Sí? Tomar signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación si es que lo tienen, y posteriormente que ya refieran a su unidad de derecho a audiencia o la unidad más cercana. Y como caso, como comentario, si le gustaría platicarlo, ¿alguna vez ha tomado como un caso de éxito, un caso, bueno, pues, que no haya sido de éxito? Situaciones en cuestión a la medicina y a lo que se desempeña, siempre tenemos el riesgo de tener una mala evolución en el paciente. Son enfermedades inherentes al propio paciente, nada es un recetario de cocina. Éxitos, más del 90% en las unidades de urgencias es lo que nosotros siempre andamos buscando, se busca, y fracasos en un 20-10%. Depende mucho de la edad del paciente, no es lo mismo tratar a un paciente joven que un paciente ya de edad avanzada. Dos, los recursos económicos que tenga el ciudadano. La infraestructura que tenga el hospital es muy importante, y el conocimiento médico. Eso nos va a ayudar a que el paciente mejore o se lleve se reactive económicamente, hablando de la situación. ¿Alguna una experiencia o vivencia que nos quisiera comentar? Ocasiona que tengan un mayor porcentaje de accidentes. Al momento no portan cinturón de seguridad. Su juventud los hace ser superhéroes, a ellos nunca les va a pasar nada. Al momento que ingresan a una unidad hospitalaria, ingresan en malas condiciones generales por manejar a más de 120 km por hora, no portar cinturón de seguridad. Hemos perdido de esa manera más del
10% de pacientes que ingresan a una unidad de urgencias, porque tienen trauma múltiple, tanto perforación de pleura, lesión cardíaca, lesión hepática, lesión renal, y muchas de las veces los pacientes no evolucionan a pesar de que se les dé un abordaje óptimo por medio de soluciones cristaloides, concentrados eritrocitarios, plasmas frescos congelados. El paciente pues llega a perder la vida. Una pregunta, la última, en este caso. Si en una comida se diera el caso de que un niño se estuviera broncoaspirando, usted como especialista, ¿qué haría? Uno, la maniobra de Heimlich. ¿Heimlich? ¿Sí? Tomas, te sitúas detrás del... ¿Qué edad tiene el paciente? No, bueno, 10 años. 10 años, y es un niño ya desarrollado, está como entre 1,50, 1,45 de estatura. Se sitúan detrás del paciente, ponen su extremidad, pierna de apoyo, y la extremidad sobre ambas, entre las entrepiernas del paciente, y compresionan sobre la boca del estómago, para que ustedes lo comprendan, y la maniobra es de abajo hacia arriba, para tratar de que el paciente arroje el cuerpo extraño, y se le pide al paciente que tose, y ustedes hacen la maniobra para expulsar el cuerpo extraño. Una vez que el paciente haya perdido el estado de alerta, lo recargan sobre su cuerpo y lo recuestan para que no caiga de golpe. Protejan su sistema nervioso central. Una vez en el suelo, ya hacen la técnica de barrido para despejar la vía aérea. Abren la cavidad oral, observan, logran visualizar el cuerpo extraño y con el dedo barren. Y de esa manera despejan la vía aérea y el paciente puede volver a respirar. Creo que en este caso ya sería todo. Y muchas gracias por su tiempo, por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, primeros auxilios es el cuidado que tú le vas a dar a un paciente que se encuentra bajo una urgencia o algún evento adverso a su salud, y dependiendo de los primeros auxilios o la primera atención, que es esa situación, la primera atención que le das en ese momento, depende de que le ayudes a salvar la vida, a conservar la funcionabilidad de alguno de sus órganos, para que no tenga secuelas. Ok. ¿Existe alguna clasificación de los primeros auxilios? Sí, claro, de hecho es todo un curso, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, etcétera, es un curso completo, no es tan sencillo clasificarlo, pero la primera situación que tú debes de verificar en un paciente con alguna situación complicada es la permeabilidad de la vía aérea, el funcionamiento cardíaco, la circulación. Y como última pregunta o comentario, ¿cree que nos podría relatar alguna vivencia que haya usted realizado aplicando los primeros auxilios? Híjole, pues muchas. Pacientes con machacamiento por miembro pélvico, cayó en una trituradora de piedra, un rodillo de los que utilizan para transportar ya la piedra le apretó más bien agarró el zapato y lo fue quebrando poco a poco. Entonces pues ahí fue indispensable aplicar un torniquete para evitar el sangrado, porque de hecho se le tuvo que amputar la pierna. Entonces eso fueron de las primeras situaciones, canalizarlo, estabilizarlo, dormirlo, porque pues, el dolor era muy intenso. Y bueno, pues otras situaciones, también se ha aplicado primeros auxilios a niños recién nacidos en el cuidado los cuidados del recién nacido. Algunos niños vienen con alguna depresión cardiopulmonar y pues hay que
reanimarlos. Entonces son los primeros auxilios que yo recuerdo en este momento. ¿Vale? Ok. Sí. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, Creo que sería todo. Una última cosa. ¿Cree que nos podría proporcionar su nombre, edad y ocupación? Juan Gregorio Ramírez Bautista, médico de profesión, y tengo 43 años. 43 años. Sí, es correcto. Muchas gracias, doctor. Claro, Hasta gracias. luego. Preguntarle acerca del tema de primeros auxilios. No sé si me podría ayudar. Claro. Sí. La primera pregunta sería... ¿Con qué palabras definen primeros auxilios y por qué? Sí, pues es la primera atención que se le va a dar a un paciente cuando tiene algún padecimiento que lo enferma o que pone en peligro su vida. O sea, son técnicas médicas que van a permitir darle la primera atención, sí, antes de llegar inclusive a un hospital. En caso de que se diese de que un paciente sufre de quemaduras de segundo o tercer grado, ¿qué haría en...? La atención es, uno, tratar de evitar infecciones, como evitar que esté en tierra, en polvo, ¿sí? En lugares sucios, y tratar de protegerlo, a veces hasta con mantas húmedas que puedan apoyar, ¿sí? Tratar de movilizar lo menos posible y ver que respire bien. Aquí es importante ver a qué nivel tiene las quemaduras, porque si es en tórax, en cara, esto puede comprometer la vía respiratoria. Entonces hay que poner la posición de tal manera que el paciente pueda respirar adecuadamente en lo que recibe atención ya en un hospital. ¿Alguna vivencia que nos quisiera compartir de algún caso que haya vivido Uy, hay muchos. aplicando primeros auxilios? Aplicando primeros auxilios desde fracturas en campos de fútbol, donde tienes que, dependiendo el hueso fracturado, que tienes que estabilizar para que no se haga más grande la fractura o que se pueda hacer lo que llamamos expuesta. Se puede fracturar y deja picos donde puede abrir la piel y salir. Entonces tienes que movilizarla. Eso te permite pues que no haya alteración para que se exponga o para que haya lesión de algún vaso importante. Y otra, pues darle analgésicos, porque el paciente con fractura pues tiene dolor. Y otro, pues en accidentes, donde los primeros auxilios es primero ver si no hay pacientes que fallecieron, qué características tienen, si perdieron algún estado de alerta, si tienes que ponerles collarines o férulas neumáticas para también estabilizar fracturas. Y siempre cuidando lo que es el corazón y la respiración. Siempre, sobre todo. Y si hay sangre, no torniquetes, sino poner compresión directa a la herida. Sí. La última, y nos gustaría que nuestro compañero nos ayudara. Conocemos que la técnica de Hembridge, es así llamada, ¿verdad? Sí. Es usada para casos de broncoaspiración, en caso de que se introduzca algún objeto en la vía respiratoria. ¿Cree que nos podría dar una pequeña demostración cómo se realiza? La maniobra va a ser de dos maneras. De dos maneras, y bueno, hasta tres maneras se puede realizar. Una en la que normalmente el paciente pues está acostumbrado mucho a estar comiendo y estar platicando, y eso puede permitir que un trozo de alimento pueda irse hacia las vías respiratorias. Entonces comprime tráquea, ¿sí? Y no te deja meter el aire. Entonces lo importante que tienes que hacer es primero, si tú no tienes primero, la primera es, si tú estás comiendo y estás solo y de repente sientes esa molestia y no hay quien te pueda auxiliar, lo primero que puedes hacer es correr hacia el respaldo de alguna silla, que es más grande, y tú tratar de comprimir al nivel del epigastrio, ¿sí? Para que, ¿sí? Esa es una, ¿sí? En el que el paciente está solo. ¿Sí? La segunda es, ¿sí? Te pones atrás de él, ¿sí? Y tratas de poner tus manos y
en el epigastrio tratar de hacer esto para Hacia arriba, el movimiento hacia arriba. para que haya compresión del diafragma hacia arriba y trate de salir, ¿verdad? Sí. Y la tercera es un paciente que está inconsciente. Ese paciente inconsciente que es estando acostado, la misma maniobra, pero ahí sí te montas y le das así cuando está inconsciente. Es la misma maniobra, pero en diferentes tipos de pacientes. Que a muchos les ha salvado la vida. ¿Vale?